Para la gloria de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, quiero que leamos de la palabra en San Mateo capítulo 27. Es una lectura un poquito larga, del verso 11 al 31. Quiero hablar acerca del camino que andó Jesús desde el Getsemaní hasta la cruz del Calvario. Elevo a Dios una oración. Querido Padre, eres Dios grande, eres todopoderoso, Padre, precioso, Dios incomparable, Dios que vive para siempre. Te doy gracias por tu bendita palabra y te ruego, Padre, que tu palabra, que es vida, fluya en nosotros, fluya en la iglesia, fluya en cada corazón. Los que oyen esta palabra sean motivados poderosamente con el poder de tu palabra. Te pido que tu Santo Espíritu nos enseñe y tome este ministerio en tus manos para la gloria de mi Padre, en el nombre de Jesús. Del verso 11 en adelante leo. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que él quisiese. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos les dijo: Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Respondiendo el gobernador le dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos le dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador le dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato le soltó a Barrabás, y habiendo soltado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y le pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomando la caña, le golpearon en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Amén. Ahí tenemos una parte de la historia, como mencioné, lo que le sucede a Jesús desde el Getsemaní hasta la cruz. Aquí encontramos cómo Jesús el Señor, habiéndole servido tanto a las gentes, porque es su trabajo desde que vino a nuestro mundo, servirle a las gentes, darle de comer al necesitado, suplir las necesidades de la familia, de los hogares, estar pendiente del necesitado para suplir la necesidad.
Jesús, entre tanto, estuvo en su ministerio, sanó enfermos, libertó cautivos, hizo cantidad de ministerios. Pero ya estaba determinado por el Padre Celestial el final de su vida sobre la tierra. Él tenía que pasar por un duro camino. Y en esta lectura que les he participado, encontramos cómo Jesús, el Señor, comienza a caer en manos de las autoridades de aquel entonces. Y Jesús, el Señor, lo llevaron de oficina en oficina porque no encontraban cómo condenarle, no encontraban cómo llevarle a la muerte, no encontraron nada. Quiero que miremos en San Mateo capítulo 26, versículos 59 y 60. Dice: los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al final vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Encontramos que los que procuraban condenarlo no encontraban cómo condenarlo. Ellos no tenían cómo condenar a Jesús, pues toda Jerusalén, todos los alrededores sabían que este hombre llamado Jesús había sido un hombre muy especial sirviéndole a las gentes. Y la gente siempre lo señalaban como el hombre que hacía milagros, aunque entre ellos habían gente como los sacerdotes, como los escribas, que se levantaban contra él y decían: este hombre es un mentiroso, es un endemoniado, cantidad de cosas decían de él. Con todo eso había mucha gente que estaba a favor de él. En esta porción encontramos cómo Jesús, el Señor, es entregado en manos de las autoridades. Dice que el rey de los judíos, Jesús le dijo, tú le dices, la gente lo condenaban porque le decían: este hombre ha dicho que él es el rey de los judíos. Y él estaba frente al gobernador. El gobernador tenía toda la autoridad humana de condenarlo o de soltarlo, y estaba siendo interrogado por este hombre. Dice: siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondía. Continuamente las acusaciones llegaban contra Jesús. Ahí frente al tribunal donde se encontraba Jesús, la gente llegó para acusarlo, el uno y el otro lo acusaban, pero no hallaban, no encontraban palabras precisas ni algo preciso para acusarlo. Tanto que le hablaban. Pilato le dice a Jesús: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Dice, pero Jesús no respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Encontramos cómo Jesús lo acusaban, lanzaban cantidad de palabras contra él, acusándolo de una cosa, acusándolo de otro, levantando falsos testimonios, porque eso es lo que la Biblia declara, que la gente inventaban cosas y no concordaban en las acusaciones. La gente no se ponía de acuerdo, unos decían una cosa, otros decían otra cosa, y ninguno llegaba al acuerdo de que lo que tenían que matar, lo que tenían que morir. En ese entonces, según lo que la Biblia declara, están en una fiesta especial, y siempre el gobernador, para complacer a la gente, le soltaba un preso. En esos días estaba un hombre llamado Barrabás, que según lo que la Biblia dice, era un homicida tremendo, un hombre muy peligroso. Lo tenían preso, y se llegó el momento en que el gobernador le dice a la gente: bueno, hoy le voy a dar la oportunidad de que ustedes se fijan. Tenemos a Barrabás preso y tenemos aquí a Jesús llamado el Cristo. ¿A cuál de los dos quieren ustedes que les suelte? Dice: reunidos pues, le dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Aquí nos da testimonio en la Biblia que este hombre gobernador también estaba en problema, porque sabía que la gente lo entregaba era por envidia, por problema. El versículo 20 dice: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud de que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto.
fue la misma gente que había sido beneficiada por Jesús. Esa misma gente que habían recibido favores de Dios instaron al resto del pueblo para que la gente pidiese vivo que soltasen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Ya estaba declarado, querida iglesia, tenía que Jesús morir, tenía que Jesús entregar su vida para salvar la humanidad. Encontramos que la Biblia nos menciona que cuando Jesús se le llegaba este tiempo, este momento que él sabía, a él se le llegaba este momento crucial, y es cuando llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan y le dice: mi alma está muy angustiada hasta la muerte. Esperen aquí, entre tanto yo voy allí y oro. Y dice la Escritura que Jesús le oró al Padre una hora y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, sin que yo la beba, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Fue el único momento en que su padre no le contestó. Jesús, el Señor, tenía que pasar por ese problema, por ser azotado. Jesús, el Padre, no le respondió, no le dio respuesta a esta petición. Dice la Biblia que Jesús viene a sus discípulos nuevamente y los encontró durmiendo. No había encontrado en ellos apoyo para la oración. Los encontró durmiendo y se volvió nuevamente al lugar del secreto con Dios y vuelve y hace la oración. Le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Y la Biblia presenta que su padre no le respondió nada. Eso prueba de que el padre había sido una determinación ya de él, de que Jesús, el Señor, tenía que morir, tenía que pasar por ese proceso duro. Dice Pilato, versículo 22, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: crucifícale, que sea crucificado. Querida familia, en ese entonces, para que una persona fuese crucificada, tenía que ser un reo, un hombre muy malo, muy perverso. Tenía que ser el hombre más terrible del entonces. Tenía que morir crucificado. No era una muerte cualquiera, era morir crucificado. Y la gente estaba pidiendo que Jesús fuese crucificado. El gobernador le dijo: ¿qué pues? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: que sea crucificado. Era el afán de la gente. Y en este caso podemos darnos cuenta cómo el diablo y los demonios estaban ahí en medio de la multitud, empujando a la gente, que la gente gritara y que la gente pidiera que Jesús fuese crucificado. La gente estaba pidiendo con toda su fuerza que Jesús fuese crucificado. ¿Por qué? Porque era el plan. Era el plan de Dios, aunque el diablo estaba trabajando ahí, pero era el plan de Dios. El diablo pensaba que ahí se acababa todo. El diablo estaba pensando que ese hombre Jesús, que había venido al mundo, que le había hecho la guerra y que estaba peleando contra él, el diablo pensaba que ahí en la cruz se acababa todo. Se acababa todo. Pero el diablo no sabía lo que le iba a suceder. Viendo Pilato que nada se adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y oigan lo que responde la multitud. Respondió entonces toda la multitud y dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Miren qué maldición tan tremenda que se echó esta gente encima. Le dijeron a Pilato: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos no supieron lo que le venía encima. Por eso es que el pueblo de Israel ha sufrido tanto azote. Por eso es que el pueblo de Israel le ha ido tan mal y la ira de Dios ha sido sobre ellos, el látigo de Dios ha sido sobre ellos, porque es que ellos dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Los hijos de esa gente que pidieron que mataran a Jesús, esos hijos, el pueblo de Israel ha sufrido terrible el azote, el látigo, por haber pedido que Jesús el Señor fuese muerto. Entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata.
Aquí comienza Jesús el Señor a ser terriblemente escarnecido y burlado. Él tenía que cumplirse en él lo que la palabra dice, porque había sido enviado a este mundo precisamente por nuestro Padre Celestial a llevar adelante un ministerio. Y dice la Biblia en Isaías capítulo 53, voy a leer una porción que está del versículo 3 en adelante. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí nos damos cuenta por esa palabra que Jehová el Señor había determinado que su santo Hijo, que jamás había cometido un pecado, cargara sobre su divino cuerpo toda la maldición que había sobre el hombre, toda la enfermedad que había sobre el hombre, todo el azote que había sobre el hombre fue cargado sobre Jesús. Y es ahí donde, querida iglesia y querida familia de Dios, tengamos en cuenta que mi Señor amado todo lo sufrió por amor a la iglesia. Hoy en el mundo entero hay millones que siguen a Jesús, ya no diciéndole que lo crucifiquen, ya lo que la gente lo sigue es para adorarlo, para exaltarlo. ¿Por qué? Porque Jesús el Señor cargó sobre su divino cuerpo toda maldición, todo el azote, toda enfermedad, todo látigo que venía sobre el ser humano fue cargado sobre el cuerpo de Jesús. Por eso, querida iglesia, lo importante es reconocer que Jesucristo el Señor es el único Salvador. Jesucristo el Señor lo dio todo. Todo esto que sufrió aquí la Biblia nos habla cantidad de cosas que sufrió. Todo lo sufrió porque Él estaba mirando su vida. Quería salvarle a usted. Quería darle el perdón de los pecados. Quería que usted no fuese a condenación eterna. Por eso Jesús el Señor aceptó del Padre todo este flagelo que tuvo que sufrir, todo este látigo que tuvo que sufrir, lo soportó, lo llevó adelante porque le tenía puesta la mirada a la iglesia. Por lo tanto, Jesús el Señor recibe todo ese menosprecio, como lo dice Isaías. Lo escupieron, lo maltrataron, lo ultrajaron, lo despreciaron, se burlaron de él, lo escupieron, llevaron cantidad de cosas sobre su cuerpo. Miremos en Juan 18, 12 al 14. 12 dice: la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote de aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Estaba profetizado, y los hombres llevaron adelante el asunto. Determinaron juzgar a Jesús y lo condenaron injustamente, porque no encontraron en Jesús ninguna cosa de maldad. Lo condenaron injustamente y lo llevaron al martirio. Después de condenarlo y de burlarse de él y de colocar una corona sobre su cabeza y de azotarlo como lo azotaron, su cuerpo sangraba duramente. Le cargaron una cruz, dice la Biblia, una cruz pesadísima sobre sus hombros. Y Jesús el Señor comienza caminando rumbo a la cumbre del monte donde tenía que llevarla. Era tanto el cuerpo de Jesús que había sido desangrado, su cuerpo estaba cansado, pues había estado de oficina en oficina,
dice la Biblia que los hombres hallaron por el camino un hombre llamado Cirene y obligaron a ese hombre que venía del campo a que cargara la cruz. ¿Por qué lo hicieron? Porque vieron que Jesús el Señor estaba casi en agonía. Vieron que Jesús el Señor estaba desangrado totalmente. No había en él fuerzas. Entonces por eso le pidieron a Cirene que llevara la cruz. ¿Cuál era el propósito de los judíos, de los verdugos de esa gente? Que Jesús no se muriera por el camino. Ellos querían que Jesús llegara hasta la cruz, porque era el plan. Ellos no querían que Jesús se muriese por el camino, sino que llegara a la cruz y allí ser crucificado. Y lo lograron. Jesús llegó hasta la cruz, hasta el lugar a donde tenían que crucificarlo. Allí lo crucificaron, le clavaron sus divinas manos, le clavaron sus divinos pies, y allí, pendiente de esa cruz, dice la Escritura que cuando Jesús estuvo ahí colgado en la cruz, las densas tinieblas cayeron sobre la tierra, el sol se oscureció, hubo una terrible oscuridad. ¿Por qué? Porque la creación estaba mirando a su Creador en un sufrimiento terrible. Pero Jesús el Señor estaba llevando adelante ese ministerio. Estaba cargado con toda la maldad de la humanidad. Y dice la Biblia que Jesús el Señor levantó sus ojos al cielo, en medio de su dolor, en medio de su angustia, en medio de su quebranto, en medio de su agonía, levantó sus ojos al cielo buscando a su Padre, y a su Padre no lo encontró. Lo buscó con su mirada para un lado y otro y no encontró a su Padre. Su Padre lo había abandonado. Su Padre lo había abandonado porque vio a su Santo Hijo cargado de toda la maldad. Vio a su Santo Hijo cargado de todo el pecado. Lo vio totalmente hecho un pecador, sin jamás haber conocido un pecado, sin jamás haber cometido un pecado, sin jamás haberse doblegado ante el pecado. Su Padre lo vio cargado totalmente de pecado, por eso no lo pudo seguir mirando, lo dejó solo. Es cuando Jesús le dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús, siempre en su ministerio, encontró la compañía de su Padre. Cuando sanaba a los enfermos, ahí estaba Él. Cuando resucitó a Lázaro, ahí estaba Él. Cuando le dio de comer a la gente necesitada, ahí estaba su Padre. En todo instante su Padre lo acompañó. Nunca lo dejó solo. Cuando iba a las noches de clamor al monte, ahí estaba su Padre oyéndolo y fortaleciéndolo. Cuando anduvo sobre las aguas, ahí estaba su Padre con él. En todo momento su Padre estaba con él, nunca lo dejó solo, y él mismo lo dice: el que me envió conmigo está. Siempre tenía esa seguridad: mi Padre está conmigo, mi Padre está conmigo, mi Padre está conmigo. Pero en el momento en que Jesús lo necesitaba, en el momento duro de su vida, de su agonía, porque Jesús el Señor sufrió terriblemente. Una cosa es hablar nosotros lo que Él sufrió, y otra cosa es lo que Él sufrió, terrible. El flagelo, el azote que le dio la gente. Su cuerpo estaba sangrado totalmente, estaba anémico, ya no había vigor en su cuerpo, ya no había salud en su cuerpo. Es cuando su Padre lo abandona totalmente. Lo abandonó. Ese Padre que siempre lo acompañó, en ese momento lo abandonó. Y es cuando Jesús le dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Lo buscó y no lo encontró. Jesús el Señor vivió el momento de la soledad, en el momento en que la necesitaba la compañía. ¿Por qué permitió el Padre eso? ¿Por qué Jesús el Señor tuvo que pasar por ahí? Porque en los momentos de la iglesia, cuando la iglesia tiene que pasar por esos momentos difíciles, esos momentos de angustia, la iglesia muchas veces tiene que pasar por momentos de terrible dificultad,
se muere un familiar, una enfermedad caótica, algo terrible viene sobre la familia cristiana. Jesús el Señor fue abandonado, pero la iglesia hoy que está pasando por el último tiempo, así pasa por momentos difíciles, Jesús el Señor está ahí para acompañarlo. Jesús el Señor está ahí dándole fuerza. Él ha determinado darle su poder a su pueblo. Ha determinado dar unción a la iglesia que le cree, a la iglesia que espera en Él. Él ha determinado sacarlo adelante. Este tiempo está viviendo la iglesia mundialmente. De este virus que se ha presentado por todo el mundo. Quiero decirle a la iglesia y a las personas que no se han acercado al Señor todavía. Aunque el mundo está en crisis y aunque la gente está en problemas buscando medicina por un lado y por el otro, no la encontrarán. Jesús, el Señor, está silencioso al lado suyo, porque Él lo prometió. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está silencioso, viendo a la gente cómo corre para un lado y para el otro, viendo a la gente desesperada buscando auxilio y no lo encuentra, y Jesús silencioso al lado de la gente, al lado del pecador, al lado de la iglesia, al lado del que no lo tiene a Él. Ahí está Jesús. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Qué está esperando Jesús? Que usted le diga: Señor, ayúdanos. Mi amado Señor tiene todo el poder, tanto en el cielo como en la tierra, para desaparecer el virus que está ahora en nuestro sistema del mundo. Él tiene todo el poder y en un segundo lo puede acabar. ¿Por qué? Porque Jesús cargó sobre su cuerpo toda la maldición, todo el azote, toda enfermedad, todo virus. No hay enfermedad, no hay azote, no hay pestilencia que pueda ser más grande que Jesús. Jesús el Señor es todopoderoso, y la Biblia dice que los cielos y la tierra están llenos de su gloria, y que los mismos cielos de los cielos no lo pueden contener a Él. Este Jesús que muere en la cruz, este Jesús que llegó hasta la cruz, cuando ya se le llegó el momento de expirar, de morir, le dice a su Padre, aunque no lo vio, le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y sucedió algo tremendo en ese momento. Dice que hubo un temblor fuerte y que muchos muertos se levantaron. Sucedieron cosas terribles. La gente que había entregado al Maestro, a Jesús, dijeron: verdaderamente este era un hombre justo, este era un hijo de Dios. Ya era tarde, ya lo habían entregado. ¿Qué sucedió? Jesús el Señor es sepultado en la tumba. Personas humanitarias se lo tomaron y lo sepultaron. Dice la Escritura que duró 3 días sepultado. 3 días, donde el diablo se reunió con todas sus huestes infernales, con todos sus espíritus, a hacer fiesta, a celebrar el triunfo. Matamos al hombre que nos estaba causando mal. Estaban en esa fiesta solemne, estaban en ese regocijo infernal. Dentro de los 3 días aparece Jesús glorioso allá en medio de ellos. ¿Cómo sería el espanto de los demonios? ¿Cómo sería el espanto del mismo Satanás cuando lo ven ahí glorificado, hecho un gran rey soberano? Y dice la Escritura que Jesús llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Le arrebató las llaves que tenía el diablo y los demonios, que tenía potestad sobre la muerte. Jesús el Señor arrebató las llaves de las manos del diablo. Por eso hoy esos que estaban cautivos fueron sacados del cautiverio y hoy viven en el paraíso del Dios de la gloria, porque Jesús el Señor abrió la puerta donde estaban encarcelados todos. El diablo los tenía presos, pero Jesús precisamente vino a darle libertad al hombre, a darle liberación a la gente. Entonces, ¿cómo no amar a Jesús?
¿Cómo no rendirle reverencia a Él? ¿Cómo no tenerlo a Él en primer lugar? Si Jesús lo ha dado todo por nosotros. Si Jesús vive para siempre. Si Jesús es el Rey de Reyes y las huestes del mal tienen que doblegarse ante la presencia de Él. Las tinieblas tienen que doblegarse ante la presencia de Él. El mismo diablo, el mismo capataz tiene que doblegarse ante Él, porque el Padre le ha dado a Jesús el Señor un nombre que es sobre todo nombre: Jesús de Nazaret. Para Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Hasta aquí dejo esta enseñanza de la palabra, hasta el momento en que Jesús es sepultado y duró 3 días en la tumba. Dios nos bendiga ricamente con su bendita gracia. La unción de su Santo Espíritu sea en nuestras vidas grandemente. Y damos por finalizar la reunión dándole gracias a mi Dios porque nos concedió reunirnos para la gloria de su nombre. Démosle gracias a mi Padre por el momentito. Padre, gracias porque eres Dios incomparable. No has cambiado. Permitiste que tu Santo Hijo viniese a nuestro mundo. Le enseñase a la gente el camino de salvación. Y el final de su vida, un final duro, tormentoso, pero para ser hoy Rey de Reyes y Señor de Señores, para ser hoy el amigo del pobre, el amigo del necesitado, el amigo del huérfano. Gracias, Padre, por ese precioso regalo que tú nos diste entregando a tu Santo Hijo. Bendito sea el Padre, bendito el Hijo y bendito el Espíritu Santo. Amén.